El sol apenas asomaba por las ventanas de la elegante casa de la colonia Polanco cuando Esperanza Morales ya estaba de pie, preparando el café que despertaría a la familia Herrera. Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, se movían con la precisión de quien conoce cada rincón de una casa que no es suya, pero que limpia con más amor que muchos dueños. A los 35 años, Esperanza había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Se deslizaba por los pasillos como una sombra silenciosa, cumpliendo sus tareas sin molestar a nadie. Su uniforme azul marino siempre impecable, su cabello recogido en un moño discreto, y sus labios sellados en un mutismo que había adoptado desde que llegó a trabajar con los Herrera hace 5 años. «Buenos días, Esperanza», murmuró doña Carmen Herrera mientras bajaba las escaleras, ajustándose la bata de seda. Era una mujer de 50 años, elegante pero fría, que trataba a Esperanza con la cortesía distante de quien paga por un servicio. «Buenos días, señora», respondió Esperanza con una voz apenas audible, manteniendo la mirada baja mientras servía el café en la taza de porcelana china que doña Carmen prefería. La rutina matutina continuó como siempre. Don Ricardo, el esposo, leyó el periódico financiero mientras desayunaba, apenas reconociendo la presencia de Esperanza con un gruñido. Sofía, la hija de 18 años, bajó corriendo, tomó una tostada y salió disparada hacia la universidad, gritando un «gracias, Espe», por encima del hombro. Pero fue cuando apareció Miguel, el hijo menor de 15 años, que algo cambió en el ambiente. El muchacho tenía una sonrisa genuina y siempre encontraba excusas para conversar con Esperanza. «¿Cómo amaneciste, Esperanza?», preguntó Miguel, sentándose en la barra de la cocina mientras ella preparaba su lunch. «Bien, joven Miguel, gracias por preguntar», respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. Miguel era diferente al resto de su familia. Tenía una curiosidad natural y una bondad que recordaba a Esperanza porque había elegido quedarse en esa casa a pesar de la frialdad de los demás. «Oye, ¿sabías que hay un concurso de talentos en mi escuela la próxima semana?», comentó Miguel, mordiendo su sándwich. «Todos van a participar. Yo toco la guitarra, pero no soy muy bueno. ¿Tú tienes algún talento oculto, Esperanza?». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Esperanza sintió que algo se agitaba en su pecho, una sensación que había mantenido enterrada durante años. Sus manos temblaron ligeramente mientras envolvía el lunch de Miguel. Yo solo sé limpiar y cocinar», joven Miguel murmuró, pero su voz sonó extraña, como si hubiera algo más queriendo salir. Miguel la observó con curiosidad. Había algo en los ojos de Esperanza, algo que brillaba cuando pensaba que nadie la veía. Pero antes de que pudiera preguntar más, doña Carmen entró a la cocina. «Miguel, se te hace tarde. Esperanza, recuerda que hoy viene mi hermana Beatriz a almorzar. Quiero que todo esté perfecto». «Sí, señora», respondió Esperanza, volviendo inmediatamente a su postura sumisa. Cuando la familia se fue, la casa quedó en silencio. Esperanza comenzó sus tareas diarias: aspirar, sacudir, lavar. Pero mientras trabajaba, no podía quitarse de la mente las palabras de Miguel sobre el concurso de talentos. Sin darse cuenta, mientras limpiaba la sala, comenzó a tararear una melodía. Era una canción que su abuela le había enseñado cuando era niña en su pueblo natal de Michoacán. Su voz, liberada momentáneamente de las cadenas del silencio, flotó por la habitación con una dulzura que habría sorprendido a cualquiera que la escuchara. Pero Esperanza no sabía que alguien sí la estaba escuchando. Desde la ventana del jardín, Joaquín Ramírez, el jardinero de la casa vecina, se había detenido en su trabajo. Era un hombre de 40 años, viudo, con manos gentiles que cuidaban las plantas como si fueran niños. Había escuchado esa voz y algo en su corazón se había despertado después de años de dormitar. Cuando Esperanza se dio cuenta de que estaba cantando, se detuvo abruptamente, como si hubiera cometido un crimen. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la hubiera escuchado, y volvió a su trabajo en silencio. Pero el daño ya estaba hecho. La música había escapado de su prisión, aunque fuera por unos segundos, y tanto Esperanza como Joaquín sabían que algo había cambiado en esa mañana aparentemente ordinaria. 3 días después del incidente del canto, Esperanza se encontraba en el mercado de San Juan, comprando los ingredientes frescos que doña Carmen exigía para sus comidas. El bullicio del mercado la tranquilizaba. Entre los gritos de los vendedores y el regateo de las compradoras, su silencio pasaba desapercibido. «Disculpe, señorita». Esperanza se volteó y se encontró con un hombre de mediana edad, con manos manchadas de tierra y una sonrisa tímida. Era Joaquín, aunque ella no lo sabía aún. «Sí», respondió ella, sorprendida de que alguien se dirigiera a ella de manera tan cortés. «Perdone la molestia, pero, ¿usted no trabaja en la casa de los Herrera en Polanco?», preguntó Joaquín, jugando nerviosamente con su sombrero. «Sí, ¿por qué?».
Esperanza se puso en guardia inmediatamente. En su experiencia, cuando alguien preguntaba por su trabajo, raramente eran buenas noticias. Es que yo trabajo en el jardín de la casa de al lado, la de los Mendoza. El otro día, bueno, escuché una voz muy hermosa cantando, y pensé que tal vez. Joaquín se detuvo, notando cómo el rostro de Esperanza se había puesto pálido. Debe haberse confundido, señor. Yo no canto, dijo Esperanza rápidamente, dando un paso atrás. Claro, claro. Disculpe la molestia, murmuró Joaquín, pero sus ojos mostraban que no estaba convencido. Esperanza se alejó rápidamente, pero no pudo evitar voltear una vez. Joaquín seguía parado donde lo había dejado, observándola con una expresión que no podía descifrar. Había algo en sus ojos que la inquietaba y la consolaba al mismo tiempo. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Miguel volvió a abordarla con su curiosidad característica. Esperanza, ¿de dónde eres exactamente?, preguntó, sentándose en su lugar habitual en la barra de la cocina. De Michoacán, joven Miguel. De un pueblito que seguramente no conoce. ¿Y tu familia? ¿Los extrañas? La pregunta tocó una fibra sensible. Esperanza dejó de picar las cebollas por un momento, y Miguel pudo ver un destello de dolor en sus ojos. Mi abuela me crió. Ella murió hace 6 años. Era todo lo que tenía, confesó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan personal. ¿Y por eso viniste a la ciudad? Sí. Necesitaba trabajar, y aquí hay más oportunidades. Miguel asintió, pero había algo más que quería preguntar. ¿Tu abuela te enseñó algo especial? ¿Alguna tradición de tu pueblo? Esperanza sonrió involuntariamente. Ella sabía muchas canciones viejas, de cuando era joven. Decía que las canciones guardan el alma de las personas. ¿Te las enseñó? La sonrisa de Esperanza se desvaneció. Algunas. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué no cantas ahora? La pregunta quedó flotando en el aire cuando doña Carmen entró a la cocina, interrumpiendo la conversación. Miguel, deja de molestar a Esperanza. Tiene trabajo que hacer, dijo con su tono habitual de autoridad. Esa noche, después de que la familia se fuera a dormir, Esperanza se quedó en la cocina terminando de limpiar. La casa estaba en silencio, y por alguna razón, se sintió más sola que nunca. Las preguntas de Miguel habían removido recuerdos que había tratado de enterrar. Se acercó a la ventana que daba al jardín trasero y vio una luz tenue en la casa vecina. Sin pensarlo, comenzó a tararear la misma canción de días atrás, pero esta vez más suave, casi como un susurro. La Llorona lloraba ayer, la Llorona llora hoy. La melodía se extendió por la cocina silenciosa, cargada de nostalgia y dolor. No se dio cuenta de que, en el jardín, una figura se había detenido para escuchar. Joaquín había venido a regar las plantas nocturnas de los Mendoza cuando escuchó la voz otra vez. Esta vez no había duda, era la misma voz que había escuchado días atrás, pero ahora sonaba diferente. Había una tristeza profunda en esa melodía que le llegó directo al corazón. Cuando Esperanza terminó de cantar, se quedó parada junto a la ventana, sin saber que había un testigo de su momento más vulnerable. Joaquín se alejó en silencio, pero llevándose consigo la certeza de que había escuchado algo extraordinario. Al día siguiente, cuando Esperanza llegó al trabajo, encontró un pequeño ramo de flores silvestres en la entrada de la cocina. No había nota, pero de alguna manera, supo quién las había dejado. Una semana después, la rutina de Esperanza se vio interrumpida por una noticia que cambiaría todo. Doña Carmen había decidido organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para don Ricardo, y la casa se convertiría en un hervidero de actividad durante los próximos días. Esperanza, necesito que todo esté perfecto, declaró doña Carmen mientras revisaba una lista interminable de preparativos. Vendrán los socios de Ricardo, algunos políticos importantes, y toda la familia. No podemos permitirnos errores. Sí, señora. ¿Cuántos invitados serán?, preguntó Esperanza, ya calculando mentalmente el trabajo extra que esto significaría. Alrededor de 50 personas. La fiesta será el sábado por la noche. Contraté un servicio de catering, pero necesito que supervises todo. Tú conoces mis estándares. Esperanza asintió, pero por dentro se sintió abrumada. Las fiestas de los Herrera siempre eran eventos estresantes donde ella debía mantenerse aún más invisible que de costumbre. Mientras tanto, Miguel había estado observando los preparativos con creciente emoción. Durante el almuerzo, se acercó a Esperanza con una propuesta que la dejaría sin palabras. Esperanza, tengo una idea loca, dijo Miguel, bajando la voz para que su madre no lo escuchara desde la sala. ¿Qué tipo de idea, joven Miguel?, preguntó ella, aunque algo en el tono del muchacho la puso nerviosa.
Para la fiesta de papá. Mamá contrató una banda, pero son muy aburridos. Tocan pura música clásica y jazz. ¿Qué te parece si agregamos algo diferente? No entiendo qué quiere decir. Miguel se acercó más, sus ojos brillando con entusiasmo. He estado pensando en lo que me dijiste sobre las canciones de tu abuela. ¿Qué tal si cantas algo en la fiesta? Algo tradicional mexicano. Sería perfecto. Esperanza casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. ¿Qué? No, joven Miguel, eso es imposible. ¿Por qué? Tienes una voz hermosa. ¿Cómo sabe que? Esperanza se detuvo, dándose cuenta de que había estado a punto de confesar. Te he escuchado tararear cuando crees que nadie está cerca. Y no soy el único. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Qué quiere decir? Joaquín, el jardinero de los Mendoza, me preguntó por ti el otro día. Dijo que había escuchado una voz increíble y quería saber si eras tú. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Su secreto ya no era tan secreto. Joven Miguel, por favor, no puedo hacer lo que me pide. Yo soy solo la empleada doméstica. Eres mucho más que eso, Esperanza. Y creo que es hora de que los demás lo sepan también. Antes de que Esperanza pudiera responder, Sofía entró a la cocina como un huracán, cargando libros y hablando por teléfono. Mamá dice que necesitas ayuda con la fiesta, gritó Sofía, colgando el teléfono. ¿En qué puedo ayudar? Tu hermano tiene ideas muy extrañas, murmuró Esperanza, lanzándole una mirada de advertencia a Miguel. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó Sofía, intrigada. Miguel sonrió traviesamente. Le estaba sugiriendo a Esperanza que cante en la fiesta de papá. ¡Qué genial!, exclamó Sofía. ¿Cantas, Esperanza? ¿Por qué nunca nos habías dicho? Porque no canto, insistió Esperanza, pero su voz sonaba menos convincente cada vez. Vamos, Esperanza, insistió Sofía. Solo una canción. Algo tradicional. Sería como un regalo especial para papá. Su padre no querría escuchar a la empleada doméstica cantando en su fiesta, dijo Esperanza con amargura. ¿Estás loca?, replicó Sofía. Papá adora la música mexicana tradicional. Siempre dice que es lo único auténtico que queda en este país. Miguel y Sofía intercambiaron miradas, y Esperanza pudo ver que estaban formando una alianza en su contra. Mira, dijo Miguel, no tienes que decidir ahora. Solo piénsalo, ¿sí? Y si decides hacerlo, agregó Sofía, nosotros te apoyaremos completamente. Esperanza los miró a ambos, estos jóvenes que habían crecido en privilegio, pero que mostraban una bondad genuina hacia ella. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía como algo más que una empleada. Lo pensaré, murmuró finalmente, aunque en su corazón ya sabía que la semilla había sido plantada. Esa tarde, mientras limpiaba la sala, no pudo evitar imaginar cómo sería estar parada frente a todas esas personas elegantes, cantando las canciones que su abuela le había enseñado. La idea la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Cuando terminó su trabajo y se dirigía a la parada del autobús, se encontró con Joaquín esperándola en la esquina. Disculpe, señorita Esperanza, dijo él, quitándose el sombrero. ¿Podríamos hablar un momento? Esperanza miró a su alrededor, nerviosa. ¿De qué quiere hablar? De la música, dijo Joaquín simplemente. Y de por qué una voz como la suya se mantiene en silencio. Esperanza y Joaquín caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña plaza cercana. Los árboles de jacaranda dejaban caer sus flores moradas sobre las bancas de hierro forjado, creando una alfombra natural que crujía bajo sus pies. Joaquín esperó a que ella se sentara antes de tomar asiento a una distancia respetuosa. No sé por qué accedí a hablar con usted, murmuró Esperanza, evitando su mirada. Tal vez porque los dos sabemos que hay algo que necesita ser dicho, respondió Joaquín con suavidad. Mi nombre es Joaquín Ramírez, por cierto. Trabajo con las plantas desde hace 15 años, y en todo ese tiempo, nunca había escuchado algo tan hermoso como su voz. Esperanza sintió que se ruborizaba. Usted no debería estar escuchando. Tiene razón, pero cuando algo tan puro llega a tus oídos, es difícil ignorarlo. Joaquín se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. ¿Puedo preguntarle por qué se esconde? La pregunta directa tomó a Esperanza por sorpresa. Durante unos momentos, solo se escuchó el sonido de los niños jugando en la fuente cercana y el murmullo del tráfico distante. Porque no es mi lugar, dijo finalmente. Soy una empleada doméstica. Las personas como yo no cantan para personas como ellos. ¿Quién le dijo eso? Esperanza levantó la vista por primera vez, y Joaquín pudo ver años de dolor acumulado en sus ojos. La vida me lo enseñó. Cuando tenía 18 años,
Canté en el festival de mi pueblo. Todos dijeron que tenía talento, que debería ir a la ciudad a buscar oportunidades. ¿Y qué pasó? Vine a México DF con mis ahorros y muchos sueños. Hice audiciones, canté en restaurantes, en plazas, donde me dejaran. Su voz se volvió amarga. Pero nadie quiere escuchar a una indígena cantando. Me dijeron que mi acento era muy marcado, que mi apariencia no era la adecuada, que debería buscar otro tipo de trabajo. Joaquín sintió una punzada de dolor en el pecho. Y dejó de cantar. No inmediatamente. Seguí intentando durante 2 años. Pero cuando mi abuela se enfermó y necesitaba dinero para sus medicinas, tuve que aceptar trabajos de limpieza. Poco a poco, dejé de ir a audiciones. Dejé de creer que era posible. Pero no dejó de cantar completamente. Esperanza sonrió tristemente. Solo cuando estoy sola. Es lo único que me queda de ella, de mi pueblo, de quien era antes. Joaquín se quedó callado por un momento, procesando la historia. Luego, con voz gentil, dijo, mi esposa también cantaba. Esperanza lo miró con sorpresa. Era la primera vez que él mencionaba algo personal. Se llamaba María Elena. Tenía una voz como la de los ángeles, o eso me gustaba decirle. Cantaba mientras cocinaba, mientras cuidaba el jardín, mientras mecía a nuestro hijo. La voz de Joaquín se quebró ligeramente. Murió de cáncer hace 3 años. Nuestro hijo se fue a vivir con sus abuelos a Guadalajara. Lo siento mucho, murmuró Esperanza, sintiendo una conexión inmediata con su dolor. Después de que murió, pensé que nunca volvería a escuchar música que me llegara al alma. Hasta que la escuché a usted. Joaquín la miró directamente a los ojos. Su voz me recordó que la belleza todavía existe en el mundo. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo, no deje que el mundo le robe lo que es suyo por derecho. Se quedaron sentados en silencio mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Finalmente, Esperanza habló. Los hijos de los Herrera quieren que cante en la fiesta de cumpleaños de su padre. ¿Y qué va a hacer? No lo sé. Tengo miedo. ¿De qué? De que me humillen. De que me despidan. ¿De qué? Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. De que la vean realmente, completó Joaquín. Esperanza asintió, sorprendida por lo bien que él la entendía. ¿Sabe qué me dijo María Elena antes de morir?, preguntó Joaquín. Me dijo que el mayor pecado no es fallar, sino no intentar. Que cada vez que guardamos silencio cuando deberíamos cantar, le robamos algo hermoso al mundo. Cuando Esperanza llegó a su pequeño departamento esa noche, se sentó frente al espejo de su tocador y se vio realmente por primera vez en años. Vio a una mujer de 35 años que había permitido que el mundo definiera su valor. Vio a alguien que había enterrado sus sueños tan profundo que había olvidado que alguna vez los tuvo. Pero también vio algo más. Vio a la nieta de una mujer que le había enseñado que las canciones guardan el alma de las personas. Y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza se preguntó si tal vez era hora de liberar la suya. Los días previos a la fiesta pasaron como un torbellino. La casa de los Herrera se transformó en un centro de actividad constante. Floristas, decoradores, personal del catering y músicos entrando y saliendo para preparar el evento. Esperanza se movía entre todo este caos con su eficiencia habitual, pero por dentro, su mente era un campo de batalla. Miguel y Sofía no habían vuelto a mencionar directamente su propuesta, pero Esperanza podía sentir sus miradas expectantes cada vez que se cruzaban. Era como si estuvieran esperando una señal, una indicación de que había tomado una decisión. El miércoles por la mañana, mientras Esperanza arreglaba las flores del recibidor, doña Carmen se acercó con una expresión inusualmente pensativa. Esperanza, quiero hablar contigo sobre algo, dijo, sentándose en una de las sillas del vestíbulo. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Habría descubierto los planes de sus hijos? Sí, señora. He estado pensando, lleva 5 años trabajando con nosotros, y nunca hemos tenido una conversación real. Doña Carmen parecía estar luchando con las palabras. Sé que eres muy reservada, pero me gustaría conocerte mejor. Esperanza se quedó paralizada. En 5 años, Doña Carmen nunca había mostrado interés personal en ella. ¿Hay algo específico que quiera saber, señora? Bueno, por ejemplo, ¿tienes familia? ¿Pasatiempos? ¿Sueños? La última palabra cayó como una bomba. Esperanza sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente guardado. Yo vengo de Michoacán. Mi abuela me crió, pero ya falleció. En cuanto a pasatiempos. Se detuvo,
insegura de cuánto revelar. Sofía mencionó algo sobre que tal vez tienes talento musical, dijo doña Carmen casualmente, pero Esperanza pudo detectar curiosidad genuina en su voz. Sus hijos son muy amables, pero exageran, murmuró Esperanza. ¿Sabes? Yo también vengo de un pueblo pequeño, confesó doña Carmen, sorprendiendo a Esperanza. De Puebla. Antes de casarme con Ricardo, trabajé como secretaria para pagar mis estudios. A veces olvido de dónde vengo. Esperanza la miró con nuevos ojos. Por primera vez, vio a una mujer real detrás de la fachada elegante. La vida cambia a las personas, dijo Esperanza suavemente. Sí, pero no siempre para mejor. Doña Carmen se levantó, alisándose la falda. Si alguna vez quieres hablar, Esperanza, estoy aquí. Y si mis hijos tienen alguna idea loca para la fiesta, solo dímelo. Cuando doña Carmen se fue, Esperanza se quedó parada en el vestíbulo, procesando la conversación. ¿Era posible que hubiera juzgado mal a su empleadora todos estos años? Esa tarde, mientras preparaba la merienda, Miguel se acercó con una guitarra en las manos. Esperanza, ¿podrías ayudarme con algo?, preguntó, sentándose en la barra de la cocina. ¿Con qué, joven Miguel? Estoy tratando de aprender una canción mexicana tradicional para tocar en la fiesta, pero no estoy seguro de la melodía. ¿Podrías, tal vez, tararearla para mí? Esperanza lo miró suspicazmente. ¿Qué canción? La Llorona. Papá siempre dice que es su favorita. El corazón de Esperanza se detuvo. Era la misma canción que había estado cantando en privado, la que su abuela le había enseñado. Yo conozco esa canción, admitió. ¿Podrías ayudarme? Solo la melodía, para que pueda tocarla correctamente. Esperanza miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Luego, muy suavemente, comenzó a tararear la melodía. Miguel siguió con la guitarra, y pronto llenaron la cocina con una versión hermosa y melancólica de la canción. «Eso es perfecto», exclamó Miguel cuando terminaron. «Pero, Esperanza, ¿podrías cantarla? Solo para que pueda escuchar cómo debería sonar». Esperanza vaciló. Luego, casi sin darse cuenta, comenzó a cantar en voz baja. «Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso». Su voz, liberada de las cadenas del silencio, llenó la cocina con una riqueza y profundidad que hizo que Miguel dejara de tocar para escuchar. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos del muchacho. Esperanza susurró. «Eso fue increíble». Antes de que Esperanza pudiera responder, escucharon aplausos desde la entrada de la cocina. Se voltearon para encontrar a Sofía parada allí, con los ojos brillantes de emoción. «Sabía que tenías una voz hermosa», exclamó Sofía. «Esperanza, tienes que cantar en la fiesta. Es perfecto». «No, no puedo», protestó Esperanza, pero su voz sonaba menos convincente que antes. «¿Por qué no?», preguntó Miguel. «Acabas de demostrar que puedes hacerlo». «¿Por qué?». Esperanza luchó por encontrar las palabras. «Porque no soy una invitada. Soy la empleada». «Eres parte de esta familia», dijo Sofía firmemente. «Y las familias se apoyan unas a otras». Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de ella. Durante 5 años, había mantenido una distancia profesional, pero estos jóvenes la estaban tratando como si realmente importara. «Sí, si decidiera hacerlo», dijo lentamente, «¿cómo funcionaría?». Miguel y Sofía intercambiaron miradas triunfantes. «Déjanos eso a nosotros», dijo Miguel con una sonrisa. «Solo di que sí». Esperanza los miró a ambos, estos jóvenes que creían en ella más de lo que ella creía en sí misma. Pensó en Joaquín y sus palabras sobre no robarle belleza al mundo. Pensó en su abuela y en las canciones que guardaban el alma de las personas. «Sí», susurró finalmente. «Lo haré». El sábado por la noche llegó más rápido de lo que Esperanza había anticipado. La casa de los Herrera brillaba con luces doradas, y el jardín había sido transformado en un salón al aire libre con mesas elegantes, flores exóticas y una pequeña tarima donde la banda contratada ya estaba instalando sus instrumentos. Esperanza había pasado todo el día supervisando los últimos detalles, pero ahora que los invitados comenzaban a llegar, se sintió abrumada por una mezcla de nervios y anticipación. Llevaba puesto su mejor vestido, un azul marino que había comprado años atrás pero nunca había tenido ocasión de usar, y se había soltado el cabello, que caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Te ves hermosa», le susurró Sofía cuando se cruzaron en el pasillo. «¿Estás lista?». «No lo sé», admitió Esperanza. «¿Y si me equivoco? ¿Y si tu padre se molesta?». «No te vas a equivocar. Y papá va a estar encantado». Sofía le apretó la mano.
Confía en nosotros. Los invitados siguieron llegando, socios de don Ricardo, políticos locales, familiares y amigos de la alta sociedad mexicana. Esperanza los observaba desde la cocina, reconociendo el mundo al que nunca había pertenecido y al que probablemente nunca pertenecería. Alrededor de las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Miguel se acercó a ella. «Es hora», dijo simplemente. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. «No puedo hacerlo, joven Miguel. Mire a toda esa gente. No van a querer escuchar a alguien como yo». Esperanza, Miguel la tomó de las manos. «Mi papá acaba de terminar de contar la historia de cómo sus abuelos vinieron de España sin nada y construyeron una nueva vida aquí. Está hablando sobre las raíces, sobre lo que realmente importa. Este es el momento perfecto». Antes de que Esperanza pudiera protestar más, Sofía apareció a su lado. «Mamá ya sabe», anunció. «Le conté todo». Al principio se sorprendió, pero cuando le expliqué, bueno, creo que está emocionada. «¿En serio?», preguntó Esperanza, incrédula. «En serio». Dijo que era hora de que esta familia recordara de dónde viene. Miguel tomó su guitarra y se dirigió hacia la tarima. Esperanza lo siguió con pasos vacilantes, sintiendo que todos los ojos se posaban en ella. El murmullo de conversaciones se fue apagando gradualmente cuando Miguel tomó el micrófono. «Buenas noches a todos», dijo Miguel con una sonrisa nerviosa. «Antes de que la banda continúe, mi hermana y yo queremos hacer algo especial para papá». Don Ricardo, que estaba conversando con unos invitados cerca de la barra, se volteó con curiosidad. «Papá, siempre nos has enseñado a valorar nuestras raíces mexicanas, a no olvidar de dónde venimos», continuó Miguel. «Esta noche, queremos honrar eso con la ayuda de alguien muy especial para nuestra familia». Esperanza sintió que el corazón se le iba a salir del pecho cuando Miguel la invitó a acercarse al micrófono. Los murmullos entre los invitados se intensificaron, algunos reconocieron que era la empleada doméstica, otros simplemente se preguntaban quién era esta mujer que no conocían. «Esta es Esperanza Morales», anunció Sofía, uniéndose a su hermano en la tarima. «Ha sido parte de nuestra familia durante 5 años, y esta noche queremos que todos conozcan su increíble talento». Esperanza se acercó al micrófono con las manos temblando. Vio el rostro confundido de don Ricardo, las expresiones de curiosidad de los invitados, y por un momento, consideró salir corriendo. Pero entonces vio algo que la detuvo. En el fondo del jardín, junto a la cerca que separaba las dos propiedades, estaba Joaquín. Había venido a escucharla, a pesar de que no era su lugar estar allí. Sus ojos le transmitían todo el apoyo y la fe que necesitaba. «Buenas noches», dijo Esperanza al micrófono, su voz apenas audible. Esta canción me la enseñó mi abuela en Michoacán. Se llama La Llorona, y habla de amor, de pérdida, y de las cosas que llevamos en el corazón». Miguel comenzó a tocar los primeros acordes, y Esperanza cerró los ojos. Por un momento, ya no estaba en el jardín elegante de los Herrera. Estaba de vuelta en el patio de tierra de su abuela, con 8 años, aprendiendo que las canciones podían sanar el alma. Cuando abrió la boca y comenzó a cantar, su voz emergió clara y poderosa. «Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso». El jardín se sumió en un silencio absoluto. La voz de Esperanza se elevó y se extendió, cargada de toda la emoción que había mantenido guardada durante años. Cada nota estaba impregnada de su historia, de su dolor, de su esperanza. Cuando llegó al estribillo, su voz se volvió más fuerte, más segura. «Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte». Esperanza abrió los ojos y vio que algunos invitados tenían lágrimas en los rostros. Don Ricardo se había acercado a la tarima, su expresión transformada de confusión a asombro absoluto. Doña Carmen estaba parada junto a él, con una sonrisa que Esperanza nunca había visto antes. Cuando terminó la canción, el silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Luego, don Ricardo comenzó a aplaudir, y pronto todo el jardín estalló en una ovación que parecía no tener fin. Esperanza se quedó parada junto al micrófono, abrumada por la respuesta. Había hecho lo impensable, había cantado su verdad frente a un mundo que siempre la había hecho sentir invisible. Y por primera vez en años, se sintió completamente vista. Los aplausos parecían no tener fin. Esperanza se quedó parada en la tarima, abrumada por la intensidad de la respuesta.
Nunca en sus sueños más salvajes había imaginado que su voz podría provocar tal reacción en un grupo de personas que, apenas minutos antes, ni siquiera sabían su nombre completo. Don Ricardo se acercó a la tarima con pasos decididos. Su rostro mostraba una mezcla de asombro, emoción y algo que Esperanza no podía identificar completamente. Cuando llegó junto a ella, tomó el micrófono. Señoras y señores, dijo con voz temblorosa, en mis 55 años de vida, pocas veces he escuchado algo tan auténtico, tan hermoso. Se volteó hacia Esperanza. Esperanza, no tengo palabras para agradecerte este regalo. La multitud aplaudió nuevamente, pero don Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. Pero más que eso, continuó, quiero pedirte disculpas. Y quiero pedirles disculpas a todos ustedes también. Su voz se volvió más seria. Durante 5 años, esta mujer extraordinaria ha estado en mi casa, cuidando de mi familia, y yo nunca me tomé el tiempo de conocerla realmente. Nunca le pregunté por sus sueños, por sus talentos, por su historia. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. No había esperado esto. Esperanza representa todo lo que está bien con México, declaró don Ricardo. La fuerza, la belleza, la tradición, el talento que a veces ignoramos porque estamos demasiado ocupados mirando hacia afuera en lugar de valorar lo que tenemos en casa. Entre la multitud, Esperanza pudo ver rostros conmovidos. Algunas de las mujeres elegantes se secaban los ojos discretamente, y varios hombres asentían con aprobación. Quiero que cante otra canción, pidió don Ricardo. Por favor. La multitud estalló en aplausos de apoyo. Sí, otra canción, gritaron varios invitados. Esperanza miró a Miguel, quien sonrió y ajustó su guitarra. ¿Qué te parece, Cucurrucucú Paloma?, susurró. Esperanza asintió. Era otra de las canciones favoritas de su abuela, una que hablaba de amor perdido y esperanza renovada. Esta vez, cuando comenzó a cantar, Esperanza se sintió diferente. Ya no estaba nerviosa ni asustada. Se sentía libre. Su voz se elevó con una confianza que no había sentido en años. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. La canción fluyó de ella como agua de un manantial que había estado bloqueado durante demasiado tiempo. Cada palabra estaba cargada de emoción, cada nota perfectamente colocada. La multitud estaba completamente cautivada. Cuando llegó al estribillo, su voz se volvió más poderosa, más dramática. Cucurrucucú Paloma, cucurrucucú no llores. Las piedras jamás, Paloma, ¿qué van a saber de amores? Cucurrucucú, 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 Paloma, ya no le llores. Al final de la canción, el silencio fue aún más profundo que antes. Luego, la ovación fue ensordecedora. Pero lo que más impactó a Esperanza no fueron los aplausos, sino las expresiones en los rostros de las personas. Vio respeto, admiración, y algo que nunca había esperado ver dirigido hacia ella, reconocimiento. Entre la multitud, un hombre elegante con cabello plateado se acercó a don Ricardo. Esperanza lo reconoció como uno de los invitados más distinguidos de la noche. Ricardo, dijo el hombre, necesito hablar con esta señorita. Soy Eduardo Mendoza, productor musical. Lo que acabo de escuchar es extraordinario. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Un productor musical? ¿Quería hablar con ella? Señorita Morales, dijo Eduardo Mendoza, acercándose a la tarima, ¿podríamos hablar en privado? Tengo una propuesta que creo que le interesará. Antes de que Esperanza pudiera responder, doña Carmen se acercó y tomó su mano. Esperanza, dijo con lágrimas en los ojos, quiero que sepas que a partir de esta noche, todo cambia. No solo por lo que acabas de hacer, sino por lo que me has enseñado sobre no juzgar a las personas por su posición social. Señora, yo. No, la interrumpió doña Carmen. Déjame terminar. He sido una tonta. He tenido a una artista increíble en mi casa durante 5 años y nunca me di cuenta. Pero más que eso, he tenido a una mujer extraordinaria y nunca me tomé el tiempo de conocerla. Sofía y Miguel se acercaron, radiantes de felicidad. Esperanza. Fuiste increíble, exclamó Sofía, abrazándola. Sabía que podías hacerlo, agregó Miguel. Pero incluso yo me sorprendí. Fue mágico. Esperanza miró a su alrededor, a todas estas personas que ahora la veían de manera completamente diferente. Pero su mirada se dirigió hacia el fondo del jardín, donde Joaquín seguía parado junto a la cerca. Sus ojos brillaban con orgullo y algo más profundo. Disculpen, murmuró Esperanza, hay alguien con quien necesito hablar. Se bajó de la tarima y caminó hacia Joaquín, sintiendo que cada paso la llevaba hacia una nueva versión de sí misma. Cuando llegó junto a él,
Se quedaron mirándose en silencio por un momento. Lo hiciste, dijo Joaquín suavemente. Liberaste tu voz. Gracias, susurró Esperanza. Por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. ¿Y ahora qué?, preguntó Joaquín. Esperanza miró hacia atrás, hacia la fiesta donde Eduardo Mendoza la esperaba con una propuesta que podría cambiar su vida. Luego miró a Joaquín, este hombre gentil que había visto su valor cuando ella misma lo había olvidado. Ahora, dijo con una sonrisa que iluminó toda su cara, ahora veo qué pasa cuando dejas de esconderte y empiezas a vivir. 3 meses después de aquella noche que cambió todo, Esperanza se encontraba en un estudio de grabación en el corazón de la Ciudad de México. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de artistas famosos, y el equipo de sonido era más sofisticado que cualquier cosa que hubiera imaginado. Eduardo Mendoza había cumplido su palabra. Después de la fiesta, le había propuesto grabar un álbum de música tradicional mexicana. El mundo necesita escuchar voces auténticas, le había dicho. Y la tuya es una de las más auténticas que he encontrado en años. El camino no había sido fácil. Esperanza había tenido que tomar la decisión más difícil de su vida, dejar su trabajo con los Herrera para perseguir un sueño que había creído muerto. ¿Está segura?, le había preguntado doña Carmen cuando Esperanza le comunicó su decisión. Siempre tendrás un lugar en esta casa. Lo sé, señora, y se lo agradezco. Pero creo que es hora de que descubra quién puedo llegar a ser. Los Herrera no solo habían aceptado su decisión, sino que se habían convertido en sus primeros seguidores. Don Ricardo incluso había invertido en su álbum, no como empleador, sino como amigo. ¿Lista para la última toma?, preguntó el ingeniero de sonido. Lista, respondió Esperanza, pero su voz ya no era la misma voz tímida de meses atrás. Ahora sonaba segura, llena de propósito. La canción que estaba a punto de grabar era especial, para mi abuela, una composición original que había escrito en honor a la mujer que le había enseñado que las canciones guardan el alma de las personas. Cuando comenzó a cantar, su voz llenó el estudio. Abuelita querida, desde el cielo me cuidas, tus canciones me diste, tu amor me bendices. Al terminar, Eduardo entró con una sonrisa radiante. Esperanza, eso fue perfecto. El álbum está completo. Le entregó el diseño de la portada, Esperanza Morales, Voces del Alma, Canciones de mi Tierra. La fecha de lanzamiento es en 2 semanas, continuó Eduardo. Y tenemos confirmada una presentación en el Teatro de la Ciudad. Esperanza no podía creerlo. Era uno de los escenarios más prestigiosos de México. Esa tarde se encontró con Joaquín en su café habitual. En los últimos meses, su relación había florecido lentamente, construida sobre respeto mutuo y comprensión compartida. ¿Cómo fue la grabación?, preguntó Joaquín. Terminamos el álbum. Y voy a cantar en el Teatro de la Ciudad. Los ojos de Joaquín se iluminaron con orgullo. Sabía que este día llegaría. Desde la primera vez que te escuché, supe que tu voz estaba destinada a grandes escenarios. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, confesó Esperanza. Nunca fuiste invisible, la interrumpió Joaquín suavemente. Solo estabas esperando el momento correcto para brillar. 2 semanas después, la noche del concierto llegó. Esperanza se encontraba en su camerino, vistiendo un hermoso vestido tradicional mexicano de color azul profundo con bordados dorados. Un golpe en la puerta la interrumpió. Entraron los 4 miembros de la familia Herrera. Vinimos a desearte suerte, dijo doña Carmen, abrazándola. Esperanza, dijo don Ricardo, esta familia está inmensamente orgullosa de ti. No solo por tu talento, sino por tu valentía. Miguel se acercó con su guitarra. Lista para hacer historia juntos. Cuando salió al escenario, vio un teatro completamente lleno. Entre el público reconoció a Joaquín en la primera fila y a Eduardo en el palco lateral. Se acercó al micrófono y se dirigió al público. Buenas noches. Mi nombre es Esperanza Morales, y esta noche quiero compartir con ustedes las canciones que guardan el alma de mi pueblo, de mi familia y de mi corazón. Miguel comenzó a tocar La Llorona, y cuando Esperanza abrió la boca para cantar, su voz se elevó clara y poderosa, llenando cada rincón del teatro. Esta vez no estaba cantando para esconderse. Estaba cantando para celebrar, para honrar su pasado y abrazar su futuro. Estaba cantando como la mujer que siempre había estado destinada a ser. Cuando terminó el concierto, la ovación fue ensordecedora. Esperanza se quedó parada en el escenario, con lágrimas de felicidad, sabiendo que había encontrado no solo su voz, sino su lugar en el mundo. Meses después, mientras preparaba su segundo álbum, recibió una llamada del Festival Internacional de Música Tradicional, invitándola a ser la artista principal. Su música ha tocado corazones en todo el continente, le dijeron.
Queremos que represente la auténtica voz de México. Esa noche, cenando con Joaquín en su nuevo hogar, él le tomó la mano. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Preguntó Esperanza. Que tu historia apenas está comenzando. Esperanza sonrió, mirando hacia el jardín donde crecían las flores que habían plantado juntos. Tenía razón. Había pasado años creyendo que su vida era una historia de limitaciones, pero ahora sabía que era una historia de posibilidades infinitas. Y la mejor parte era que cada día, cada canción, cada momento, escribía un nuevo capítulo de una vida que finalmente era completamente suya.